Estamos a 11 días para las elecciones nacionales y claro, en esta recta final es importante conocer a los candidatos y a la propuesta, sobre todo aquello, ¿no es cierto? El plan de gobierno. Vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Alfonso Torrico de Libre 21. Buenos días. También Estefanía Morales nos acompaña, ella por parte del Movimiento Socialismo. ¿Cómo está, Estefanía? Buenos días. El micrófono, por favor. Y Erwin Bazán de Creemos. ¿Cómo está, Erwin? Buenos días. Hola, Frederick. Un saludo para vos, para la gente que nos ve a esta hora de la mañana bien tempranito y para los panelistas, por supuesto. Perfecto. Vamos a hacer 3 rondas, cada una de 1 minuto, por favor, para la respuesta. Y finalmente vamos a cerrar con 30 segundos para que le hablen a la gente. Comenzamos con Alfonso Torrico. ¿Por qué la gente debe confiar en Tuto Quiroga? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo lo primero que quiero pedirle a la población es que pensemos con la cabeza fría este 18 de octubre. Centremos nuestra atención en las propuestas que tienen los candidatos y en la capacidad para ejecutarlas. Es eso lo que venimos a proponerles como Libre 21, convertirnos en una potencia en la manufacturación de baterías de litio, convertirnos en el centro energético de Bolivia para poder irradiar desde aquí, desde nuestra posición estratégica hacia la región, todo lo que podamos y todas las cosas que tenemos que aportarle. Por ejemplo, nosotros somos, aparte del tema del litio, podemos ser la propuesta que consolide, convertirnos en esa matriz energética que en algún momento prometió el movimiento al socialismo y que nunca cumplió. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la solidez, la firmeza y la capacidad de ejecutar un plan que el 2025 coloque a Bolivia como una potencia no solamente regional, sino mundial respecto al tema de el litio y también ver el tema de ser... Bien, Alfonso, gracias. Se cumplió el tiempo. Estefanía Morales, después de 14 años del movimiento socialismo, ¿cuál es el plan que tiene el MAS para Bolivia? Primeramente, muy buenos días a todos los participantes también presentes. Nosotros como Movimiento al Socialismo tenemos un plan de gobierno concreto justamente para salir de la crisis económica, sanitaria y social que nos encontramos. Por eso planteamos lo siguiente, para retomar nuestras industrias, porque queremos una Bolivia industrial. Vamos a trabajar en el litio, vamos a generar más empleos para jóvenes, para mujeres, de manera directa e indirecta. También vamos a trabajar con el tema de la producción, de la agropecuaria, tecnológica y el empoderamiento económico de las mujeres, que eso es muy importante, que lo hemos venido trabajando como Movimiento Socialismo y también con nuestros proyectos sociales para apoyar a las jefas de hogares, madres solteras y como no a la juventud, que ahora son actores políticos de primera fila, brindando apoyos en crédito, también en capital semilla a través del Banco de Desarrollo Productivo y el diésel ecológico, que también ustedes han visto en estos últimos tiempos, el desabastecimiento de diésel, lo que va a generar este diésel económico y generar más empleos para jóvenes. Muy bien, Estefanía, gracias. Erwin, por favor, resúmanos en 1 minuto el plan de gobierno que tiene Creemos. Muchísimas gracias, Frederick. De nuevo un saludo a la gente que nos ve a esta hora de la mañana. Esta elección es importante, es histórica. No estamos viviendo una primavera democrática, estamos yendo a un proceso de elecciones porque el MAS hizo fraude, porque la ciudadanía boliviana se cansó de 14 años de corrupción y de despilfarro de más de 300.000 millones de dólares a lo largo de una gestión de 14 años, la más larga de la historia. Pero usted y yo fuimos parte de esa revolución democrática que con paz y sin una sola bala sacó al tirano. Hoy es momento de continuar esa lucha, es momento de recuperar la democracia que hoy se encuentra secuestrada todavía por estructuras que controla el MAS y Evo Morales desde Buenos Aires. Lo que tenemos aquí con Luis Fernando Camacho y la Alianza Creemos es la evidencia de un camino distinto para Bolivia, un camino que va a convertir a Bolivia en un país productivo, con capacidad de compartir nuestras potencialidades de Santa Cruz con el resto del país, para convertir a Bolivia en una Bolivia descentralizada y un impulso decisivo a la iniciativa privada. Gracias, Erwin. Alfonso, ¿cómo reactivar Bolivia? Ya no hay gas. Bueno, justamente por eso es que vemos el tema del litio, que es tan importante, ¿no es cierto? Además de eso, tenemos que hablar de la economía naranja, porque Bolivia tiene mucho potencial en turismo, gastronomía y hotelería que no ha sido debidamente explotado. Para ello necesitamos dar seguridad jurídica respecto a la inversión que pueda venir tanto interna como externa, y eso es lo que nosotros proponemos, dar las condiciones apropiadas para que el sector privado pueda invertir con tranquilidad, respetando su propiedad privada, y en alianzas estratégicas con empresarios privados para potenciar ciertos sectores, hablar con el sector financiero. Nos tenemos que sentar absolutamente con todos para ver en qué podemos potenciarnos, porque si trabajamos unidos,
somos capaces de hacer grandes cosas y lo hemos demostrado en el proceso de recuperación democrática. Bolivia no será campeón mundial de fútbol, señores. No iremos a clasificar al mundial, pero ¿saben qué? En términos de democracia puedo decir que somos campeones. Muy bien, muchas gracias. Estefanía, el MAS habla de un impuesto a la riqueza y muchos se preguntan ¿por qué crear impuestos en tiempos de crisis? ¿Qué dice el movimiento socialismo? Bueno, nuestro plan de gobierno se encarga y siempre ha sido sobre el tema de los recursos naturales, la redistribución de nuestras riquezas, pero esto establece más que todo porque el movimiento socialismo siempre está preocupado por los sectores más humildes, las mujeres, los jóvenes, la gente de los diferentes barrios que ahora estamos viviendo y estamos visitando en todo el departamento de Santa Cruz, los barrios, donde realmente comentando con la gente, conversando, porque hay un desempleo, hay una tasa de desempleo muy alta que está por el 11%, y hemos visto que el movimiento socialismo, cuando estuvimos en el gobierno hemos dejado un 4%. Por eso es importante para nosotros como movimiento socialismo trabajar con todos los sectores y el tema de los recursos naturales también, ¿no? Vamos a redistribuirlos para esos sectores. Muy bien. Erwin, ¿cómo reactivar en el corto plazo la economía boliviana? Bueno, hay una economía que está venida menos, no ahora con la pandemia, sino con 14 años de despilfarro de nuestros recursos económicos. Pero la plata que se gastó el movimiento al socialismo, la plata que robó el movimiento al socialismo, la plata que malgastó el movimiento al socialismo, es su plata, es mi plata, es la plata de todos los bolivianos. Y sin embargo viene hoy el señor Arce Catacora a decirnos que es buen administrador, cuando despilfarró 300.000 millones de bolivianos en la época de mayor bonanza que ha tenido la historia del país. Si no sabe administrar en lo que fue la mejor época económica para el país, ¿cómo pretende que le demos la administración del país en lo que serán sin duda tiempos de vacas flacas? Lo que vamos a hacer fundamentalmente es un impulso decisivo en materia de descentralización, pero en el área económica vamos a generar empleos mediante la obra pública de corto plazo. Los primeros 2 años todas las licitaciones estatales estarán dirigidas al sector nacional. Gracias, Erwin. Alfonso, 10% para salud, ¿alcanza? Yo creo que eso es una competencia que se tiene que discutir con los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Nosotros por eso proponemos verdadera descentralización con Libre 21. Tenemos que sentarnos a hablar con los gobiernos electos departamentales y municipales porque puede que el 10% no sea suficiente. Por ahí necesitas más. Es por eso que es importante el diálogo entre los distintos niveles de administración pública. Nosotros necesitamos como bolivianos empezar a escucharnos, empezar a trabajar en conjunto, indistintamente del partido que seamos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que proponemos nosotros en términos de salud. Queremos potenciar esto porque la pandemia realmente nos ha demostrado las condiciones sumamente precarias en las que vivimos. Y no le vamos a echar la culpa solamente a los 14 años porque tienen mucho la responsabilidad ellos. Pero esto viene de tiempo. Bolivia necesita un cambio al siglo XXI. Tenemos que ponernos a la par de países como Finlandia, en términos de cobertura de salud total, porque podemos hacerlo, hay los recursos, el tema es no robarlos. Muy bien, en su tiempo, gracias. Estefanía, ¿el movimiento socialismo va a insistir con el SUS, el Sistema Único de Salud? Mire, nosotros vamos a fortalecer el Sistema Único de Salud, especialmente para que se tenga una atención con calidad y calidez para todos los sectores, pero sin embargo me gustaría responder a los dos partidos. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en 2012, ¿cuánto era nuestro Producto Interno Bruto? Era sobrepasada por el 5%. Y no pueden decir que el 2001, el 2002, cuando estaba el señor Tuto Quiroga, también de parte del gobierno, no llegaba ni al 2%. Y ahora vemos que un Producto Interno Bruto desplomado. Entonces yo creo que el pueblo va a tomar la mejor decisión porque han visto que el trabajo social que hemos realizado, no solamente en 14 años, sino que lo hemos venido realizando desde diferentes escenarios. Bien, Estefanía, a la pregunta, ¿cuánto se necesita para ser sostenible el SUS? Mire, actualmente hay un proyecto de ley que se encuentra sobre el tema del 10% para el tema de salud, para la inversión de salud, y eso se encuentra en la Asamblea Legislativa, que hasta el momento no hay un informe técnico de parte del órgano ejecutivo del Ministerio de Economía para que se dé viabilidad. Perfecto, los médicos dicen al menos 950 millones de dólares al año para sostener el SUS. Erwin, ¿qué hacer con el sistema de salud? ¿10% alcanza?
En realidad nosotros estamos comprometidos con el tema salud, pero el 10% hay que revisar en términos de que es mínimamente el 10% y según necesidad. Eso es lo que se debe inscribir en la partida del gasto público del Estado, pero insisto, vamos a tener dos escenarios en el tema de salud. El primero, que tiene que ver con el escenario que estamos viviendo todavía de pandemia, en donde no nos debemos limitar al 10%, debemos invertir lo que sea necesario para tener realmente la cantidad de unidades de terapia intensiva, la cantidad de test y la cantidad de ítems necesarios para afrontar esta crisis. En el segundo escenario, post pandemia, debemos descentralizar la salud, que el Estado se ocupe de las políticas macro a nivel nacional y que sean las regiones las que, de acuerdo a un perfil epidemiológico, se ocupen de atender la salud de manera eficiente. Vamos a llegar a un SUS, pero de manera responsable. Esto significa despolitizar el sistema, completamente el sistema de salud. Esto significa hablar de un presupuesto sostenible. Esto significa hablar de cambiar una ley general de la salud que viene de 1950 para asegurar un paquete mínimo de prestaciones a mediano plazo. Bien, Erwin, gracias. 30 segundos, Alfonso, para hablarle a la ciudadanía. Compatriotas bolivianos, particularmente a ustedes jóvenes que hemos estado luchando por democracia. No solamente hemos luchado por democracia, hemos luchado por ser un mejor país, por tener una clase política digna y merecedora de llevar las riendas de esta hermosa patria que tenemos. Yo les pido que por favor consideren el 18 de octubre la capacidad, la propuesta, la credibilidad y la firmeza de nuestra propuesta como Libre 21. Nosotros hemos venido a convertir a Bolivia en una potencia mundial y no es un discurso demagógico. Tenemos la capacidad de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Estefanía, por favor, 30 segundos. Bueno, el movimiento socialismo ha trabajado bastante con la lucha contra la no violencia desde diferentes sectores. Vamos a retomar ese trabajo continuo, trabajando con las instancias de protección, también la lucha contra la corrupción y cero tolerancia a la corrupción. El nepotismo, que se lo ha visto en estos últimos 10 meses, bastante nepotismo de parte de diferentes gobiernos de derecha, y bueno, nosotros vamos a trabajar con todos los sectores, priorizando a las jefas de hogares y a los sectores más vulnerables. Gracias, Estefanía. Antes del tiempo, lo agradecemos. Erwin, por favor, 30 segundos. Oye, me preocupa, yo lo veo a Alfonso, un joven con capacidad, y me preocupa verla a Estefanía, joven también, debe tener sus méritos, pero me preocupa que repiten un cassette. Bueno, mire, este próximo 18 de octubre tenemos la oportunidad histórica de recuperar la democracia, de alejarnos de ese camino de corrupción y despilfarro que nos había planteado el movimiento al socialismo. Y lo vamos a hacer porque, lejos de la lógica del miedo, de hacernos votar por un voto útil que en este momento no tiene sentido porque el movimiento al socialismo no va a ganar esta elección, es importante que usemos nuestro voto para convertir a Bolivia en una Bolivia productiva, descentralizada y una Bolivia con impulso decisivo a la iniciativa privada. Gracias, Erwin. Gracias a todos. Gracias a Erwin Bazán, representante de Creemos, candidato a diputado. También Estefanía Morales ha estado con nosotros, candidata a diputada por el movimiento socialismo. Y Alfonso Torrico, de Libre 21, candidato a diputado también. Muy buenos días. Gracias.